Chapel Toca de Gracia. Qué chévere estar juntos de nuevo, un nuevo domingo, un nuevo día. Tenemos muchas cosas por que ser agradecidos. Cantamos a nuestro Señor hoy en nuestras casas. Esta siguiente canción es una nueva. Quizás si estabas con nosotros cuando tuvimos la noche de alabanza y adoración, cantamos esta canción. Se llama Padre Nuestro. Y esta canción es la oración que hace Jesús en Mateo 6, que Él enseña a sus discípulos cómo es orar. Y Él dice: Padre nuestro que eres en los cielos, santo es tu nombre, y que venga tu reino aquí como en el cielo. Y nosotros vamos a cantar esta canción. Les invito, si no lo conoces, que escuchas a las palabras, y que esta oración puede ser la oración de nuestros corazones, que clamamos
que el reino del Señor venga acá a la tierra. Y va así. Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también, aquí como en el cielo, que el cielo venga, aquí como en el cielo, que venga aquí. Cantamos de nuevo, Padre nuestro. Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también, aquí como en el cielo, que el cielo venga, aquí como en el cielo, que venga aquí. El cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Gracias, Señor, porque tú estás en control de todo, Señor. Nosotros podemos confiar en ti. Te invitamos, Señor, que tú traigas a tu reino aquí a la tierra, Señor. Que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas, en nuestro país, en nuestro mundo, Señor. Que para todo sea tú la gloria, Señor. La honra sea tuya. En todas las cosas que están pasando hoy en día, Señor. Hay muchas preocupaciones, Señor, pero ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti, sabiendo que tú eres bueno, que tú eres fiel, Señor. Juntos hoy cantamos.
esperanza que tenemos que un día te veremos en el cielo. Gracias, Señor, porque este mundo, las cosas que podemos ver, son cosas que pasan rápido, no son eternos, Señor, son solo por momentos. Pero el estar contigo en el cielo, eso es por la eternidad, Señor. Gracias porque tenemos una esperanza que es más allá, más grande de lo que podemos ver. Gracias, Señor. Pido que tú nos hables a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra haga esa buena voluntad de nosotros, esa buena obra en nuestros corazones para cambiarnos, Señor. Que podemos mirar en el espejo que es tu palabra y ser cambiados, Señor. Te pedimos esto en tu nombre hermoso, Jesucristo. Amén. Hermanos, muy buenas noches a todos. Es un privilegio de verdad que bien grande estar compartiendo en este día la palabra de Dios con ustedes. Antes de empezar, sí queremos decirles, expresarles, toda la familia Belandia al Sport aquí desde Bogotá, que los extrañamos mucho, que extrañamos muchísimo estar con ustedes. Esos tiempos de congregarnos son realmente espectaculares. El verles o vernos la sonrisa, el disfrutar de los abrazos, del saludo, bueno, en fin, es una bendición y en este tiempo de cuarentena, así lo hemos estado llamando aquí en Colombia en términos generales, nos damos cuenta de lo valiosos y de la bendición tan grande que es poder compartir con todos ustedes de cerca este saludo. De manera que, si Dios lo permite, cuando esto termine y podamos volver a estar congregándonos, a disfrutar ese tiempo de estar escuchando juntos en un mismo espacio no virtual la palabra de Dios, estar saludándonos. De manera que queríamos simplemente expresarles eso una y otra vez. Los extrañamos muchísimo. Y sin más, entonces, pues empezamos con lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. El título de la enseñanza es ¿de qué está hecho un verdadero conductor a la paz? ¿De qué está hecho un verdadero conductor a la paz? Vamos, por supuesto, esto forma parte de la serie que estamos haciendo sobre la carta de Santiago. Y hoy corresponde, para que de pronto vayan buscando en sus Biblias, Santiago capítulo 3, versos del 12 al 18. Eso es lo que nos corresponde para el día de hoy. Entonces, ¿por qué este título? Bueno, es el tema central del trozo de la escritura que vamos, por supuesto, a estudiar y a profundizar en el día de hoy. Y a manera de tener una introducción, lo que les puedo decir a través de una ilustración es que la mayoría de las cosas que nos conducen hacia una meta deseada son una mezcla adecuada de componentes básicos, ¿sí? En una anterior charla estuvimos colocando una ilustración muy relacionada, un pegante buenísimo que es una póxima y se compone de dos materiales distintos, cada uno por separado no funciona bien como un pegante, pero uno los une, los mezcla y es un pegante realmente excepcional. Esto para mostrar este principio o esto que quiero ilustrar, que un muy buen pegante se compone en este caso de dos partes, de dos componentes especiales y su mezcla es lo que lo hace especial. Otra forma de verlo es una casa. Yo quiero una casa bien bonita, tal vez como la que está allí con piscina. Bueno, en Tunja tendría que ser climatizada, pero bueno, si yo quisiera una casa así bonita como esta, pues
No puedo realmente llegar a pensar que tiene un solo material como componente, ¿no? Allí vamos a encontrar ladrillos, cemento, vamos a encontrar enchapes, tubería, alambre, teja, bueno, un sinfín de materiales que unidos, mezclados entre sí, colocados de manera adecuada, van a hacer esta casa realmente muy, muy especial. Esta casa entonces se compone de una serie de materiales diversos que unidos, mezclados de manera especial, nos permiten disfrutar de esta casa. Otra forma de ilustrarlo, y que es de nuestro cotidiano también, es un muy buen plato de comida, ¿no? Allí vemos, bueno, un plato en donde hay carne, ensalada, papas, bueno, qué sé yo, varias cositas. Y si yo quiero realmente disfrutar de ese producto final es una mezcla de varios componentes, ¿no? Tomatico, cebolla, varios elementos que sazonan la carne, en fin, esa mezcla de elementos me permiten disfrutar de ese plato. Bueno, el tema, en este caso, el tema de la enseñanza, pues busca que nosotros disfrutemos de algo que anhela en realidad la humanidad entera, los colombianos de manera muy especial, y es la paz. La paz. Como pueblo colombiano, nosotros la anhelamos porque desde el momento en que estas tierras fueron descubiertas, han vivido un continuo conflicto, en su mayoría de veces, valga decirlo, un conflicto violento, un conflicto que ha visto el derramamiento de mucha sangre, ¿sí? Y anhelamos la paz. El mundo anhela la paz, pero ¿cómo conseguirla? ¿Cómo llegar a ella? Es la pregunta del millón. Y lo que el texto de Santiago nos va a mostrar es que efectivamente, aún la paz es, de acuerdo a como lo plantea la Escritura, una mezcla bien especial de varios componentes que deben tener lugar de manera adecuada para llegar entonces a la tan anhelada paz. Los judíos y la palabra de Dios nos llama a anhelar la paz, a buscarla. Y los judíos elevan este cántico, este salmo, cuando le piden a Dios por la paz. Quise traerlo a colación porque es verdaderamente hermoso. Quiero pues exaltar del Salmo 122 los versículos del 6 al 9, donde dice: rogad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, haya paz dentro de tus muros y tranquilidad en tus palacios. Por amor a mis hermanos y compañeros diré ahora: sea la paz dentro de ti. Por amor a la casa de Yahvé nuestro Dios, procuraré tu bien. Entonces, la paz es un anhelo universal, y Dios mismo quiere que nosotros busquemos, por supuesto, a la paz. Bueno, para continuar tal vez con la introducción, quiero recordar simplemente que esta carta pues fue escrita o dirigida especialmente a los judíos mesiánicos de la iglesia primitiva, es decir, a los primeros judíos que habían reconocido a Jesús como el Mesías y que se encontraban, por supuesto, en una situación bastante difícil producto de este reconocimiento. Fueron perseguidos de manera violenta por sus paisanos, aquellos que no habían reconocido a Jesús como el Mesías, y pues que para ellos era un acto de traición el reconocer a Jesús como el Mesías. Y de la misma manera eran perseguidos por los romanos, quienes los acosaban para que pagaran los impuestos, para que adoraran al César, en fin, y esto lo hacían de manera violenta. Bueno, anhelaban también, por supuesto, estos judíos que reconocieron a Jesús como el Mesías y vivieron en el primer siglo, anhelaban la paz. Y por eso aquí Santiago entonces
hace un llamado de verdad bien detallado y bien especial a alcanzar la paz y nos describe cómo la podemos alcanzar. Con esto en mente, entonces, leamos el texto pertinente. Dice allí Santiago capítulo 3 del 12 al 18. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si en vuestros corazones tenéis amargos celos y contiendas, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Los invito entonces, hermanos, a que oremos para que Dios nos esté dirigiendo en el discernir, en el comprender esta palabra e ir más allá a ponerla en práctica, porque es a lo que Dios nos llama a través de la Escritura, a poner en práctica su palabra. Acompáñenme, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias porque tenemos el privilegio de compartir tu palabra, aún de manera virtual, aprendiendo los unos de los otros a la distancia. Oramos, Señor, en estos momentos de restricción en la sociabilización, en el congregarnos. Oramos, Señor, para que nos des la sabiduría y podamos, al menos utilizando estos medios virtuales, y no dejar de compartir tu palabra y de ser edificados los unos con los otros. Oramos, Señor, también para que le des sabiduría a las autoridades que tú has dispuesto. Oramos y te pedimos por el presidente Iván Duque y todo su cuerpo de colaboradores, especialmente en el área de la salud, personas valientes y preparadas que arriesgan aún su vida para enfrentar este coronavirus, este virus que así ha sido llamado. Y hacemos también un llamado a la ciudadanía para que acatemos todas las normas que las autoridades han dispuesto. De manera, Señor, que guíanos, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Nosotros nos disponemos de la mejor manera posible para sacar el mejor provecho de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, el texto, así leído como lo acabamos de hacer, nos dice cómo alcanzar la tan anhelada paz. Y quiero, antes que nada, enfocarnos en que definitivamente esta es la meta. La meta es alcanzar la paz. Y es lo que quiero, por supuesto, dejar muy en claro, ¿sí? Lo dice allí al final de lo que nos corresponde para el día de hoy. En el versículo 18 dice o concluye este pequeño trozo de la Escritura Santiago diciendo, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para edificarnos desde una perspectiva un poquito diferente. Dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Esto no es otra cosa que un paralelo de lo que la Biblia expone en otros trozos de la Escritura, sobre todo en aquellos trozos relacionados con el reino milenial, aquel momento en el cual Jesús va a venir por segunda vez, ya no a morir en una cruz por el perdón de nuestros pecados, esa labor ya fue hecha, va a venir a reinar, y va a reinar con mano fuerte, como lo dice por ejemplo el Salmo 2, con mano de hierro,
va a instaurar un reinado de justicia, como lo vamos a ver ahora, y el producto de esa administración en justicia, es decir, de acuerdo a los principios de Dios, haciéndolos respetar, total y al detalle, van a producir la paz. Un ejemplo de esto lo encontramos allí en Isaías, todo el capítulo 32. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer 3 partes claves para poder ver este principio de que anhelamos la paz y esta paz se alcanza a través de la justicia, Lo primero que hace el capítulo 32 de Isaías es anunciar a este rey especial que viene a instaurar este reinado de justicia. Dice en los versos del 1 al 3, he aquí que un rey reinará según la justicia, y los magistrados gobernarán según el derecho. Aquel hombre será como un escondedero contra el viento y como un refugio contra la tempestad. Será como corrientes de aguas en tierra de sequedad, como la sombra de un gran peñasco en una tierra sedienta. Entonces no se cerrarán los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen estarán atentos. Esa es la gran promesa que hace Dios. Vendrá un rey que instaurará un reinado de justicia e instaurará gobernantes subalternos que seguirán sus pasos, ¿sí? Y serán entonces unos protectores para todos aquellos que estén buscando vivir una vida justa. Por supuesto que la situación de Israel en ese entonces, estamos hablando aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo, pues era muy diferente. Los reyes eran corruptos, ¿sí? La sociedad, la ciudadanía, el pueblo también era corrupto y vivía gozándose en medio de esa corrupción. Hace a mitad del capítulo un llamado muy especial a las mujeres ostentosas, disfrutaban de este sistema corrupto y les advierte Dios allí en los versículos 9 y 10 diciendo, oh mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Oh hijas confiadas, escuchad mi palabra. Dentro de poco más de un año os estremeceréis, oh confiadas, porque la vendimia fallará y la cosecha no vendrá. Vendrá la disciplina de Dios, producto de ese sistema corrupto que había instaurado Israel desde el rey hasta el pueblo. Vendrá una falta de alimentos en todo el pueblo de Israel. Esa era la situación y es la advertencia que hace Dios. Pero como siempre, Dios termina animando a su pueblo, dándole esperanza a su pueblo sobre en el capítulo, en la parte final del capítulo, cuando dice de los versos 15 al 20, hermosos versos. Cuando sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto y el desierto se transforme en un campo fértil y el campo fértil se ha considerado bosque, entonces habitará el derecho en el desierto y la justicia se establecerá en el campo fértil. Ojo con lo que dice aquí. El efecto de la justicia será paz. El resultado de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en una morada de paz, en habitaciones seguras y en frescos lugares de reposo. Aunque el bosque caiga por completo y la ciudad sea totalmente abatida, dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, los que metéis en los campos los cascos del buey y del asno. Bueno, vemos aquí de manera contundente cómo Dios dice que es necesaria la justicia para que sobrevenga la paz. Yo no puedo tener una cosecha buena sin agua. Una manera un poco chistosa, si se quiere, muy simple. No puedo tener queso sin leche. No puedo tener definitivamente paz sin justicia. Hay cosas que no puedo obtener sin algo previo, y una de estas, con la autoridad que da la palabra de Dios, es la paz. Sin justicia no puede haber paz. Ese es el primer y primordial punto. El propósito de todo esto que está aquí narrando Santiago es alcanzar la paz. Ahora, el segundo punto.
el segundo punto, teniendo clara que la paz es la meta, Santiago va entonces a comenzar el texto en cuestión, describiéndonos que esa paz se alcanza a través de un conductor a la paz, que se describe como hombre sabio y entendido, el cual o es o no lo es. Es decir, esta persona tiene esa mezcla, como lo dijimos en la ilustración del comienzo, tiene esta mezcla perfecta que lo hace un hombre sabio y entendido o no lo es. Así es como lo expresa Santiago en los primeros versículos, ¿no? Allí en el versículo 12 comienza con una pregunta retórica diciendo: hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? La respuesta es no, no puede. En nuestro medio chipchombiano podríamos hacer la pregunta retórica diciendo: ¿puede dar mangos un palo de naranjos? No, no puede. Y nos da la respuesta al mismo texto: pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Lo que se viene es o no es. Y lo que se viene es esto. Releamos entonces el versículo 13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Vemos entonces de entrada que hay un hombre que se describe con una mezcla bien especial de sabiduría y entendimiento. Se describe como un hombre sabio y entendido. Es bien curioso que a lo largo de la Biblia esta es una mezcla comúnmente utilizada. Grandes hombres de la Biblia fueron descritos por otros hombres o aún por Dios mismo como poseedores de esta mezcla perfecta, por decirlo así. Uno de ellos, José. En Génesis 41:39 encontramos que el faraón le dice a José, después de haberle explicado el sueño, cuyo significado era que venían 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de escasez, y el mismo José le propone cuál es la solución: básicamente ahorrar, acumular granos, acumular granos que dan estos excedentes que dan las cosechas buenísimas durante estos primeros 7 años de abundancia, para en la época de escasez irlos consumiendo poco a poco. Después de todo este diálogo, el faraón le dice: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido y sabio como tú. Y lo pone al mando de Egipto. Básicamente es el segundo hombre en importancia después del faraón en el mayor imperio del momento, ¿sí? Otra persona que recibió esta descripción del mismo Dios es Salomón. Una vez que Salomón ha terminado de construir el templo de Dios y lo va a consagrar, ¿sí? Salomón dice que necesita, por supuesto, sabiduría para administrar a su pueblo y hacerlo de una manera correcta. Dios, en contexto, pues le dice que le va a dar sabiduría y además riquezas. Pero miren las palabras precisas como Dios se dirige a Salomón. He aquí que yo haré conforme a tus palabras. He aquí que yo te daré un corazón sabio y entendido, tal que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Una mezcla tremenda esta, que no es ajena en absoluto a las Escrituras. José y Salomón gozaban de esta mezcla perfecta. Otros versículos en donde aparece esta mezcla es en Deuteronomio 4:6, cuando Dios hace un llamado a Israel para que sea una nación sabia y entendida. ¿Cómo?
poniendo en práctica sus mandamientos. Y así vamos ampliando un poquitico más, vamos precisando un poquito más acerca de lo que es este principio. Dice allí, guardadlos, refiriéndose a sus mandatos, pues guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esto es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Por supuesto, aquí la palabra inteligencia es exactamente la misma en el original que hemos venido traduciendo como entendidos o entendimiento, los cuales al oír de todas estas leyes dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Dios entonces ya aquí nos da un poquitico más de precisión respecto de lo que este conductor a la paz es. Como hombre sabio y entendido debe ser un hombre que conozca y que ponga en práctica los mandamientos de Dios. Si nosotros seguimos buscando un poquitico más en dónde se encuentra esta mezcla de palabras, llegamos a Jeremías capítulo 4 verso 22, donde encontramos que uno puede ser sabio para lo malo. Uno puede ser sabio para lo bueno, pero también sabio para lo malo, ¿sí? Sí, claro, uno vemos en el cotidiano personas muy buenas, muy diestras, muy expertas en lo malo. Y es eso lo que anuncia la palabra de Dios. Aquí dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y faltos de entendimiento, son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Entonces, fíjate, uno puede ser sabio para lo malo, y el llamado de Dios, por supuesto, es a ser sabio, diestro, experto para lo bueno. La sabiduría tiene que ver con la experticia o con la virtuosidad para desempeñar un oficio. Un ejemplo de esto lo encontramos en el mismo libro de Jeremías, capítulo 9, verso 17, donde dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, considerad y llamad a las plañideras, las mujeres que eran contratadas para que lloraran a un difunto, a un muerto, y que vengan, enviad a llamar a las más expertas y que vengan. De manera entonces que la sabiduría, en este caso, por supuesto que representa también o hace relación a una experticia, a una virtuosidad para desempeñar alguna función. Ya para terminar, de pronto con todo esto que hemos querido conocer acerca de estos dos conceptos y de cómo se funden el concepto de la sabiduría y del entendimiento en una persona, nos encontramos con el libro de Oseas, capítulo 14, verso 9, ¿sí? Donde la palabra de Dios hace un llamado a que el pueblo de Israel se vuelva a él. Voy a leer el capítulo 14, que realmente es muy corto, pero nos va a permitir comprender de manera muy clara cómo se funden estas dos cualidades, el de la sabiduría y el del discernimiento. Dice así, vuélvete Israel al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Asiria no podrá salvarnos. No montaremos caballos de guerra. Nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano haya compasión. Yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como lirio. Hundirá sus raíces como cedro del Líbano, sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo. Echarán renuevos como la vid y serán tan famosos como el vino del Líbano. Efraín, ¿yo qué tengo que ver con las imágenes? Soy yo quien te responde y cuida de ti. Soy como un pino siempre verde. Tu fruto procede de mí. El que es sabio entiende estas cosas. Vuelvo y repito,
El que es sabio entiende estas cosas. Aquí en la versión que tenemos en pantalla dice que los sabios entiendan estas cosas. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos, pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Una perspectiva hermosa acerca de esta mezcla de sabiduría y de entendimiento. Consiste en que esta persona que hemos denominado el conductor a la paz debe ser un experto en vivir, en obrar conforme a la palabra de Dios. Y adicionalmente tiene que tener esta comprensión del acontecer histórico como lo acaba de escribir aquí Oseas. Israel debía entender que estaba siendo disciplinado por Dios porque había abandonado sus principios. Se había ido tras de imágenes, se había ido tras de dioses falsos, provocando a Dios a celos y, por supuesto, Dios infligiéndoles castigos, disciplina para que se volvieran a Él. Este acontecer histórico debía ser comprendido, abarcado por esta persona, ¿sí? A la cual la llama al discernimiento, al entendimiento, y siendo experto en ponerla en práctica la palabra de Dios y comprendiendo el momento histórico, actuar conforme al llamado de Dios. Esta es la mezcla perfecta que Dios está pidiendo para el conductor a la paz. ¿Puede sonar un poco complejo? Sí, puede sonar un poco complejo, pero definitivamente es lo que Dios busca de nosotros, ¿sí? A manera de ilustración, nuevamente un poco tonta, pero a veces hay cosas muy complejas que desarrollan unas tareas aparentemente simples como la comunicación. El elemento prioritario para la comunicación hoy en día pues es el celular, y destápalo y verás el montón de complejidades y el montón de accesorios allí mezclados para lograr ser un instrumento óptimo de comunicación. Creo que algo así más o menos es lo que ocurre con este principio. De alguna manera el ser humano de la misma forma es el ser más complejo desde el punto de vista biológico de la creación, y por supuesto que por lo mismo es llamado por Dios a desempeñar una tarea compleja. Ha sido creado por Dios a imagen y semejanza, y por eso es llamado a ser el gobernante gracias a una administración delegada que Dios le permite, que Dios le da de toda la creación. Así fue como creó, y el propósito con el cual creó a Adán y a Eva. Y por supuesto que el llamado que tiene este conductor a la paz es un llamado a actuar. Vuelvo y repito, siendo un experto en poner en práctica la palabra de Dios y teniendo esa visión del acontecer histórico y de entender por qué está él y la comunidad viviendo las cosas que está viviendo, en obediencia a la palabra de Dios y con la perspectiva correcta, unirse a los planes de Dios para proyectarse de manera correcta, ¿sí? Es eso a lo que es llamado. Allí en la parte B, si se quiere, del versículo 13, dice, voy a leer todo el versículo nuevamente. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Ya lo hemos visto, ¿quién es el sabio y entendido? Que lo demuestre con su buena conducta. Es llamado a actuar, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. ¿Sí? Vemos incluso allí un poco más adelante, en el versículo 17, donde se habla un poco acerca de esta sabiduría, de esta experticia con que el conductor a la paz es llamado a actuar, que nos da una descripción de esta sabiduría. Dice, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos. Este conductor es llamado a ser
obras buenas. Eso es en la Biblia los buenos frutos, obras agradables a Dios. Es decir, a obrar en justicia, de acuerdo a los principios y mandatos de Dios. ¿Sí? Imparcial y sincera. Y termina nuevamente el versículo 18, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Bueno, este es el conductor a la paz. Pero para que entendamos mejor las cosas, el texto nos describe la contraparte. Nos describe la otra cara de la moneda también. Y en esta forma nos vamos entonces con el tercer punto. El conductor a la sedición, a la rebeldía. Hombre con celos amargos y contencioso. El conductor a la sedición entonces es un hombre con celos amargos y contencioso. Vemos entonces que, bueno, hay versiones que, traducen esta descripción que se hace del conductor a la sedición con otras palabras, ¿no? Dice el versículo 14, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, entonces son estas dos características que se contraponen a la sabiduría y al entendimiento, ¿sí? Son celos amargos y contiendas, o dicho de otra forma, envidias amargas y ambiciones egoístas. ¿En qué consiste esto? Consiste, bueno, el celo o la envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. ¿Sí? Me duele el ver que tú tienes algo que yo no tengo y eso me enoja y me produce tristeza porque lo quiero tener sí o sí. No tengo en absoluto contentamiento. ¿Sí? Y la contención o las contiendas son sencillamente, describen a aquella persona que vive en disputa, que se la pasa peleando. Este es el tipo de hombre que, de acuerdo a como nos lo plantea la palabra de Dios, finalmente se lleva a sí mismo y a los que lo siguen a la sedición, al desorden y a toda obra ruin, como lo vamos a ver. Entonces, la palabra de Dios, para hacernos entender bien las dos caras de la moneda, nos hace una descripción acerca del hombre que está gobernado por envidias amargas y ambiciones egoístas. Y miren lo que dice. Pero si el versículo 14, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Otras versiones entonces dicen allí, encubren la verdad con jactancias, son presumidos. Y esto hace referencia a una persona que resalta mucho una cualidad personal y hace alarde de sí mismo. Yo no sé, hace unos añitos era muy popular esta tira cómica Johnny Bravo, ¿no? Johnny Bravo, que era un jactancioso, pero pues de primera categoría, ¿no? Él era lo mejor porque físicamente para él era él mismo lo mejor, ¿no? Y esa era su forma de vida. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios está describiendo a alguien, más o menos alguien así como Johnny Bravo. Por supuesto, no solo por su parte física, cualquier persona que se gloríe demasiado, única y exclusivamente viva, resaltando algún don que Dios le ha dado, porque nada nos lo hemos dado a nosotros mismos, cae dentro de esta descripción que es una persona jactanciosa. Y lo que dice la palabra de Dios es que a través de este orgullo, de esta jactancia, encubre la verdad. ¿Sí? La verdad es que Johnny Bravo tenía un montón de debilidades e inseguridades en su ser interior, y cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Bueno, además de esto, dice la palabra de Dios que
esta jactancia, en usarla para conseguir sus propósitos, son expertos. Como vimos anteriormente, son sabios para lo malo. Son sabios para lo malo. Vuelvo a leer el versículo 14, dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Versículo 15, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Es decir, vuelvo y repito, esta experticia en encubrir la verdad a través de esta jactancia, de este orgullo, ¿sí? Hace que la gente lo siga definitivamente, porque así es como actúa el mundo. El mundo exalta esta jactancia de lo material, esta jactancia de el tener dinero, el tener riqueza, el tener propiedades, el distinguirme por algo en particular, ¿sí? Y así es como definitivamente funciona el mundo. Dice que esta sabiduría no desciende del cielo, sino es terrenal. Así es como funciona el mundo. Es puramente humana, es carne, como lo describe la palabra de Dios en otros versículos, y diabólica, diabólica. Y no para allí la cosa, termina diciendo la palabra de Dios que el fruto, el producto, ¿sí? El resultado de este hombre que está dominado por celos amargos y contiendas o envidias amargas y ambiciones egoístas es el desorden y obras de maldad. Obras ruines, como lo dice aquí la palabra de Dios. Dice el versículo 16, porque donde hay envidias y rivalidades, se repite por tercera vez esta descripción, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. No esperemos buenos frutos o frutos agradables a los ojos de Dios para una persona así. La palabra de Dios dice que habrá confusión, es decir, desorden, traducen otras versiones, ¿sí? Y toda clase de acciones malvadas, obras malas o ruines. ¿Qué es lo que en resumen nos dice entonces la palabra de Dios? Que hay que anhelar la paz. Por supuesto, estamos diseñados no para vivir peleando y en guerra y en violencia, no, el ser humano está diseñado para vivir en paz, pero hay una forma de buscarla en este mundo caído. Hay un conductor a la paz que se describe como el hombre sabio y entendido, que es aquella persona que es experta en la palabra de Dios, pero no solo a nivel de conocimiento, sino en ponerla en práctica. Y también es una persona que logra comprender en qué momento histórico está viviendo, por cuál momento histórico está atravesando, por qué está como está en ese momento y logra proyectarse hacia el futuro, viéndose a los planes de Dios. Este es el conductor a la paz. Este conductor a la paz está llamado a actuar, y al actuar en justicia se conducirá a él y a los que lo sigan a la paz. En contraposición, la otra cara de la moneda es el hombre lleno de envidia y es contencioso, que cubre la verdad con sus jactancias y es experto en esto, está completamente de acuerdo con lo que alaba el mundo, con lo que la carne exalta y le fascina, y con el llamado de Satanás. Es una sabiduría que cumple estos tres requisitos. Es diabólica, es completamente humana y terrenal, ¿sí? Y siendo experto en eso y viviendo de esa forma, conduciéndose a sí mismo y a otros por esta metodología y por esta forma de vida, encontrará, de acuerdo a la palabra de Dios finalmente, que llega al producir obras desagradables a los ojos de Dios, desorden, obras ruines que nos llevan, por supuesto, a la paz. Hermanos, esto es lo que Dios ha preparado para nosotros hoy. Que sea pues por supuesto, un motivo de mucha meditación en estos
días de pruebas, de aislamiento preventivo obligatorio, como lo llaman nuestras autoridades, que sea un momento de reflexión, que pensemos si estamos poniendo en práctica la palabra de Dios o no, si somos expertos en esto o no, y nos falta leer más, vivir más conforme a la palabra de Dios, porque yo me vuelvo experto no solo leyendo, sino viviendo la palabra de Dios, y así con cualquier cosa. Y entender a través de la oración, en intimidad con Dios, por qué estamos atravesando este momento histórico. Eh, Entender por qué estamos como estamos y proyectarnos hacia el futuro, uniéndonos a los planes de Dios. Hermanos, nuevamente los extrañamos muchísimo, que haya sido esta una enseñanza para edificarnos y de muchísima bendición. Les mandamos un tremendo abrazo virtual. Toda la familia Belandia Sport. Les pido a mi esposa y a mis hijos que vengan aquí un momentico y al menos nos despedimos así con la mano de todos. Ellos han estado aquí presentes durante la prédica. Y les queremos decir todos juntos que les amamos en Cristo Jesús. Amén. Y los extrañamos muchísimo. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, hermosa familia Belandia. Lindo verlos. Bueno, y nosotros aquí desde la Florida también acompañándolos. Y bueno, manteniéndonos un poco todavía en este momento de oración y adoración al Señor, siendo este ya el último domingo del mes y en el cual pues es habitual nos reunamos para también celebrar la Santa Cena y partir pan juntos. Pues este es el momento en que aquella persona a que hayan designado en casa para alistar estos elementos, pues los traiga, los ponga ahí enfrente de ustedes. Y bueno, cada uno en nuestro hogar, los que tienen sacerdote de hogar, lo puede compartir. Los que no, pues ahí ustedes mismos simplemente escuchando aquí mi voz y compartiendo todos juntos, aunque en tantos lugares distintos. Y qué hermoso que tengamos esta oportunidad de en familias pequeñas, pero en una familia grande a la misma vez, estando en tantos lugares. Puede ser en Tunja, puede ser en Duitama, puede ser en otro lugar donde hay alguien que tal vez nos esté escuchando hoy en día. Em, y bueno, en Bogotá y nosotros aquí en la Florida, en los Estados Unidos. Pero bueno, gracias a Dios. Gracias, sí, Padre, porque nos das esta oportunidad de, aunque estemos a distancia, tener esta unidad, Señor, tener este mismo sentir, Padre amado. Y por eso, ¿verdad? Que somos eternamente agradecidos, Señor, porque has hecho de nosotros una familia, tú nos adoptaste y has hecho de todos nosotros hermanos y hermanas en Cristo, Señor. Y bueno, Padre, agradecidos por lo que tú hiciste, Señor, y así como tus discípulos y aquellos que se fueron sumando, Señor, después de tu partida de este mundo, Señor, se reunían. Leemos en el libro de Hechos como ellos se reunían para partir el pan y celebrar y conmemorar tu obra en la cruz, Señor, ese gran am, acto de amor que es inigualable, ha sido inigualable desde ese entonces y será inigualable por la eternidad, de haber muerto por el pecado de cada uno de nosotros, Señor. Y por eso te agradecemos, Señor. Te agradecemos inmensamente, Padre amado, porque tú decidiste desde un principio cumplir con ese propósito de traernos redención, de traernos paz, Padre amado. Y por eso hoy celebramos y te conmemoramos, Señor, y leemos
que tú, estando junto con tus discípulos, nos diste ese ejemplo y nos diste ese mandato de que nosotros también nos reuniéramos y compartiéramos juntos, celebrando lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en cada una de nuestras vidas, porque es un proceso en el que tú nos tienes ahora, pero que tiene un fin y un fin glorioso y en el cual anhelamos, Padre amado. Entonces, bueno, tomando hermanos, hermanas, estos elementos esta mañana, em, simplemente retomando lo que el Señor hizo con sus mismos discípulos y dice en la escritura que Él tomó pan y Él dio gracias y lo partió y les dio y les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Redentor. Gracias porque tú tomaste tu vida y la entregaste voluntariamente. Gracias porque nos amaste de tal manera que te entregaste por todos nosotros, que te sometiste a castigos, a dolores, a rechazo, a abandono, pero sobre todo, a ese de separación de el Padre Celestial al haber cargado en ese momento y por esa justicia que Él es, debía de separarse de ti por primera vez porque tenías mi pecado, todos mis pecados, y los cargaste. Gracias, Jesús. Y con esto, hermanos, tomamos el pan. Y nos dice la escritura que de igual manera, después de que había cenado, Él tomó la copa y Él diciéndoles a sus discípulos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jesús, gracias por instaurar ese nuevo pacto y ese pacto que es inquebrantable, que es eterno y con el cual sellaste el futuro nuestro, el futuro de aquellos que hoy en día tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios por obra tuya, coherederos tuyos del reino. Gracias, Jesús. Gracias por ese sacrificio tan grande. Gracias porque al derramar tu sangre, entregaste tu vida. La vida está en la sangre y tú la derramaste toda intencionalmente por cada uno de nosotros. Bendito seas, Jesús. Y conmemoramos tomando este jugo. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Tú eres, tú eres increíble, inigualable, inexplicable. Desde el punto de vista de que la obra que tú has hecho, ¿quién diría cómo es posible? Todos nosotros lo diríamos, pero tú fue la obra que tú diseñaste, fue el propósito con el cual tú viniste a este mundo. Dejaste la perfección del cielo, la compañía inigualable del Padre y el Espíritu para descender a este mundo caído, lleno de odio, lleno de desamor, lleno de ira, lleno de envidia, lleno de codicia, lleno de orgullo, lleno de tanto egoísmo, Señor. Y hoy en día, Padre, que estamos viviendo estos momentos tan difíciles,
en el cual la rutina de nuestras vidas ha sido interrumpida por un eh, enemigo invisible, eh, enanito. Nos vemos más bien eh, gozosos porque tú igual, de la misma manera, nos tienes en tu mano, porque tú nos has tenido en tu mano desde siempre, ah, y nos has buscado, y hoy en día nos levantas como hijos tuyos y nos dices, no te preocupes, recuerda mis palabras, que yo nunca, nunca los abandonaré, y que no hay problema, no hay virus, no hay nada, no hay situación que los pueda separar de mi amor. Y pase lo que pase con cada uno de ustedes, su futuro está seguro en mis manos. Gracias eternamente, mi Rey Jesús, bendito seas. Y oramos todo esto y pedimos que, Señor, seas tú levantando nuestras cabezas, levantando nuestro ánimo por medio de tus promesas en tu palabra, Señor, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Y bueno, familia, eh, mil gracias, bendiciones y eh, nos esperamos verlos próximamente, la próxima semana, en el cual seguiremos compartiendo de este hermoso libro de Santiago en nuestra serie La Fe en Acción. Ya saben, mismo canal, misma hora. Y bueno, anhelo verlos pronto. También mi esposita y yo les mandamos un abrazo virtual, un codazo virtual, un beso virtual, y extrañamos muchísimo, muchísimo el poder estar alrededor de ustedes. Pero bueno, confiados todos en que pronto el Señor permitirá esa bendición también. Que Dios los bendiga, familia.